Ya me aparecieron los apuntes, dije, caray, ¿quién me robó? Bueno, ya escucharon los anuncios, igual les comunico lo que les comuniqué la semana pasada. Hay varios chicos que quieren ir al campamento y que nosotros podemos ser sus patrocinadores. Nosotros podemos apoyar con finanzas para que esos chicos que a lo mejor no alcanzan a juntar su dinero para el campamento puedan ir. Entonces igual tú puedes acercarte con Laura y decirle, Lau, mira, yo quiero dar una ofrenda para el campamento, o igual tú puedes ver qué niño va a ir y darle el dinero directamente al niño, ¿verdad? O a la mamá del niño, para que no vaya a usar el dinero en algún juego o algo, ¿verdad? Ustedes pueden ir directamente con el niño y decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres ir al campamento? Yo te patrocino. O si quieres apoyar con algo de finanzas, dáselo a Laura, o pon tú ahí, si tú quieres hacerlo en privado, ponle ahí un sobre que diga campamento y ahí tú da lo que tú quieras. Es para apoyar a que ellos puedan seguir creciendo en Dios y seguir animando a que crezcan en su fe. Y el viaje misionero, pues aquí mismo decía que si quieres apoyarnos con despensa o con finanzas, pues igual nos lo vamos a llevar toda la sierra, allá con la tribu Otomí. Entonces, bueno, ya no es una tribu, pero sí son la etnia, ¿verdad? Son indígenas otomís. Entonces, ahí vamos a estar nosotros. Y bueno, vamos a comenzar hoy, voy a seguir la segunda parte del tema, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. La semana pasada estuvimos viendo 3 puntos, hoy vamos a ver los que siguen. Ahora, ¿quién se acuerda del primero? ¿De qué forma Dios nos podía hablar? Pueden sacar sus apuntes, sus notas, su celular. Por medio de voz audible. La otra era mentalmente. Voz interna. ¿Quién más? ¿Algo más? Vimos 3 la semana pasada. ¿Cuál otra? Circunstancias y había una más. De personas en autoridad. Personas que Dios utiliza, que Dios nos habla a través de personas de autoridad. Y de yo tengo un testimonio. Yo me acuerdo que cuando yo terminé la secundaria y tomamos un año para ir a vivir a otro país, aprender nuevas formas de trabajo para el ministerio. Entonces, cuando yo regresé, pues mis amigos me empezaron a buscar. Entonces, pues yo platicaba con ellos y vamos a salir y me invitaban a salir y me invitaban. Y me acuerdo que pues yo estaba bien emocionada porque ya había recuperado pues mis amigos después de un año de ausencia del país, ya había regresado con mis amigos. Entonces yo estaba muy feliz y me acuerdo que mi papá habló conmigo y me dijo, hija, no quiero que te juntes ya con estos amigos porque te están desenfocando de lo que Dios tiene para tu vida. Y yo de verdad no lo dudé, sí me dolió en mi corazón porque dije, son mis amigos, apenas los recuperé después de un año. Pero no dudé y entonces me hablaban y todo y yo siempre les decía, es que ando bien ocupada, mejor luego hablamos y cosas así. Entonces pude dejar esos amigos por recomendación de mis papás porque no eran una buena influencia para mi vida. Entonces ahí Dios me habló en una voz a través de una persona de autoridad y no me arrepiento porque pude enfocarme más en lo que Dios tenía para mí, pude enfocarme más en trabajar junto con mis papás y muchas cosas. Entonces esa fue una forma de las que me habló Dios. Otra de las formas que Dios me habló a través de una persona de autoridad fue hace tiempo yo estaba trabajando y estuve trabajando temporalmente, era un trabajo temporal. Entonces terminó el tiempo del trabajo y querían que me extendiera más en mi trabajo, que trabajara otra temporada con ellos. Entonces yo hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué, amor? Quieren que firme el contrato ya permanente y pues la cosa es que el trabajo era desde 9 de la mañana a 6 de la tarde, entonces salía de mi casa como 7:30 y regresaba a mi casa como a las 7 de la noche. Entonces yo hablé con mi esposo, le dije, ¿sabes qué, amor? Pues ya me dicen que firme con ellos un contrato permanente y pues yo creo que está bien y yo estaba bien emocionada y yo creo que lo voy a firmar y no sé qué. Y él habló conmigo y me dijo, Perchis, pero era temporal, solo tú y yo hablamos que iba a ser un trabajo temporal, no iba a ser un trabajo permanente. Y aparte pues nosotros tenemos la iglesia y tenemos muchas cosas que hacer y tú eres parte del trabajo que estamos haciendo y desarrollando en la iglesia. No, pues me le puse bien picuda y me enojé con él y todo y luego ni le quería hablar
porque él no me quería dejar desarrollar ni crecer laboralmente, ¿verdad? Me puse así bien malvado mi marido. Entonces él se fue a una conferencia a Saltillo y allá están nuestros pastores, y yo en el trabajo yo hacía lo que se me pegaba la gana porque no estaba el marido, ¿verdad? Yo bien chida porque yo estaba trabajando y desarrollándome laboralmente. ¿Y es malo desarrollarse laboralmente? Obvio no. Al contrario, no tiene que desarrollarse laboralmente para poder tener mayor ingreso, ¿verdad? Pero yo no estaba haciendo las cosas como para mi vida eran las correctas. Entonces, yo estaba ya peleada con mi marido porque él no me dejaba desarrollarme laboralmente, ¿verdad? Y después mi marido fue para Saltillo y habló con nuestros pastores y le dijeron, ¿cómo estás, Santi? Y ya, pues así traía aquel nudo en la garganta, ¿verdad? Y ya que se le suelta, ¿verdad? Que se le sale y que le cuenta todo a nuestro pastor. Entonces él dijo, pues vamos a hablar si quieres con Perlita. Y nos pusimos de acuerdo, hablamos por Skype. Entonces mi pastor empieza a hablar conmigo y me dice, ¿cómo estás, Perlita? No, muy bien. ¿Y cómo te ven en el trabajo? Bien. Y ya empecé yo a quejarme de Dante, ¿verdad? Que no me deja. Y me dice, pues todo lo que dices, Perlita, está muy bien, pero solo quiero que pienses cuál es el propósito por lo cual tú estás en Ocotlán. Tú no estás en Ocotlán para trabajar, tener un trabajo y quedarte cómoda. Tú estás en Ocotlán porque Dios te mandó a trabajar para Él en la iglesia. No, pues me solté chillo porque yo sabía que Él tenía la razón. Yo sabía que mi marido tenía la razón y que mi pastor tenía la razón y que yo simplemente estaba embelesada con el trabajo. Entonces decidí, ahí Dios me habló a través de una persona de autoridad. Claro, Dios ya me había hablado a través de mi esposo, porque él es una persona de autoridad para mi vida, pero no le quise hacer caso. Dije, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y entonces decidí no oírlo. Entonces, mi pastor habló conmigo y solo me dijo eso, Perlita, pero acuérdate que, ¿por qué estás en Ocotlán? ¿A qué te llamó Dios? Y ya con eso dije, ¡pum! Dije, ya entendí. Y pues ya fui, renuncié y terminé y todo. Entonces, también en otra ocasión, una amiga mía, que es una persona en autoridad, ustedes la conocen, Sarah Hogden es una amiga, pero es una persona en autoridad que ella siempre ha inspirado mi vida y me ha ayudado mucho en muchas áreas de mi vida. Me acuerdo que yo estaba aconsejando a una persona y yo estaba bien angustiada porque la persona no daba pasos en Dios y yo le daba todo lo que la persona necesitaba y yo le ayudaba a la persona y yo le platicaba a Sara y le decía, es que ¿sabes qué? Pues le ayudo y le digo, pero no veo que dé el paso, no veo que haga las cosas, no veo. Y ella me dio unas palabras muy sabias. Y me dijo, asegúrate de que no estés más interesada tú en que cambie ella a ella que esté interesada en cambiarse a sí misma. Y ya con esas palabras trajo claridad a mi mente y dije, mira cómo Dios nos muestra, ¿verdad? Porque a veces nosotros damos el todo por alguien más y ese alguien más no quiere tu ayuda y no quiere continuar y no quiere que estés ahí. Entonces uno tiene que tener sabiduría, inteligencia y decir, ok, bueno, si ella no quiere mi ayuda, está bien, entonces yo me retiro un poquito y cuando la quiera, pues yo aquí estoy para ayudar. Entonces, esos 3 ejemplos que tengo son 3 ejemplos, bueno, tengo muchos más, pero solo quería dar esos 3, de personas en autoridad en mi vida que me han hablado, pues mi esposo, mi pastor, mi papá, mis papás, mi amiga, entonces, y que me han ayudado a mantener esa brújula en la dirección correcta en mi vida hacia Dios. Entonces, vamos a ver otra forma en la que Dios nos habla. Vamos a ver la número 4, dice, Dios nos habla a través de sueños. Digo, tampoco, no cualquier sueño Dios te está hablando, ¿verdad? A veces hay sueños bien locos y créeme que Dios ahí no te está hablando. Hay sueños que se producen por cosas que tenemos en nuestra mente, por lo que percibimos, por lo que vimos, por lo que escuchamos, y simplemente se reúne todo y tenemos un sueño y todo se junta. No es que Dios te esté hablando, pero hay sueños en los cuales Dios nos habla. Dice aquí, en Génesis 28, 10 al 12, ahí vamos a hablar acerca de la historia de Jacob, de cómo Dios le habló en sueños a Jacob. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso
a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces Dios le mostró a través de sueños a Jacob dónde estaba, qué era lo que había espiritualmente. Yo quiero invitar a una amiga mía que nos va a compartir parte de su testimonio de cómo Dios le habló a través de una persona y cómo Dios le enseñó algo, y ella fue obediente a lo que Dios le dijo, y ella pudo ver cómo Dios, cómo cuando Dios te habla y tú obedeces, Él te respalda. Pásale, Pau. Ahí viene Pau, con toda la actitud. Pásale. Súbete acá para atrás, mijo. Ajá. Tú hablas ahí. Ya puedes hablar. ¿Sí? Hola a todos, buenos días. Para los que no me conocen, yo soy Pau, la que se sube a la batería y se equivoca todo el tiempo. Pues yo les quiero hablar exactamente, fue abril hace un año, el último viaje misionero al que yo fui. Una disculpa, estoy un poquito ronca. Fue en Hidalgo justamente, y esa vez no fui tanto como misionera, fui más como líder de los niños, de los jóvenes más bien. Entonces, yo iba porque iba a impartir un taller en las comunidades, pues como de primeros auxilios, o más bien cómo hacer una curación por cualquier accidente, etc. Yo no iba como con el propósito de, pues, que Dios me hablara. O sea, me invitaron y tú quieres impartir el curso, sí, chido. O sea, yo ya había ido anteriormente a otro viaje misionero hace como 5 años, pues estaba muy chiquita, tenía como 13 o 14 años. Y fue como un viaje X, porque no, pues Dios no me habló, o sea, más bien yo no busqué a Dios, o Dios no me habló, no sé. Entonces, en este viaje recuerdo que como en el segundo día, creo, los pastores nos dijeron, en general a todos, de que salgan, busquen como un punto y pues hablen con Dios, o pidan a Dios que, pues, una petición que tengan para su vida. Entonces yo no iba como, pues yo no llevaba como esa carga de mi papá, porque pues yo como que a lo largo de esos 19 años, en ese tiempo tenía 19, pues yo como que yo vivía normal, como que yo sentía que era normal para mí que yo estuviera mal con mi papá, o sentir ese rencor hacia mi papá. Entonces, cuando salimos, yo me puse como en un punto en el que se veía así toda la sierra, y dije, pues Señor, o sea, tú creaste esto y tú me creaste a mí, y yo soy tu hija, y pues tú sabes qué es lo que yo tengo en mi corazón. Yo pues no sé qué pedirte, o sea, si tú lo vas a hacer, pues hazlo. Y creo que ese fue el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día, y pues yo seguía como preguntándole qué era lo que tenía que hacer en mí, o qué tenía que cambiar. Y nada, entonces yo seguí impartiendo el taller. Creo que todavía nadie nos habían hablado, pues Dios nos había hablado en ese momento, hasta el tercer día, que fue en la comunidad de El Cobre. Ya hasta que terminamos el taller, terminó la congregación, terminó la alabanza, un chico llamado Irving, que me parece que es como el líder de la alabanza, pues nos reunió a todos los jóvenes y empezó a platicarnos su testimonio de él. Y cuando llegó a la parte de que
Dios le dijo que tenía que perdonar a su papá, yo simplemente no supe qué hacer. O sea, como que Dios me abrió los ojos y dijo, no es coincidencia que desde Ocotlán hasta Hidalgo, quién sabe cuántas horas hicimos de camino, este chico que está frente a ti, que en tu vida lo habías visto, o sea, te diga que tienes que perdonar a tu papá. Porque a partir de eso él se sintió libre y se sintió en paz. Entonces yo como que no lo analizaba y dije, ok, a lo mejor, y bueno, como que es coincidencia, pero pues no lo voy a hacer. Porque es más grande mi orgullo y porque tengo mucho rencor hacia él y porque no lo quiero. Yo así pensaba. Entonces al día siguiente ya fue como un día de descanso y llegamos a Ocotlán y le platiqué a mi mamá, y para mi mamá fue una noticia pues muy buena. Y mi mamá estaba así de que, ¿y cuándo vas a ir? Porque mi papá vive a 2 cuadras de mi casa. Y mi mamá estaba de que, ¿y cuándo vas a ir? Y no puedes dejar pasar mucho tiempo, ¿y cuándo vas a ir? ¿Y cuándo vas a ir? Entonces yo me sentía presionada porque yo todavía no lo sentía, no lo quería perdonar. Entonces creo que pasaron como 2 semanas. Y aquí, otra vez, Dante nos dijo, en una prédica dijo, que teníamos que perdonar a esas personas que nos habían lastimado, que teníamos que pues vivir en paz. Y fue ahí cuando, o sea, como que Dios me dijo, que te hablé en Hidalgo y no me quieres hacer caso. O sea, te lo estoy diciendo otra vez aquí y no sé hasta qué hora me vas a hacer caso o qué estás esperando, porque ya van 2 veces que te hablo, y lo sentí así como que un jalón de orejas. Y fue cuando dije, ok, Dios, pues, o sea, tú nos entregaste a tu hijo por el perdón de mis pecados y por los pecados de todo el mundo, ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿por qué me cuesta tanto? Y fue ahí cuando me armé de valor y lo fui a buscar, y claro, estaba en una cantina, obvio. Entonces salió y me vio y yo quebré, o sea, yo me quebré. Y yo le pedí perdón y él me dijo, sí, te disculpo. Entonces yo ahí me sentí como si me hubieran quitado muchísimo peso de encima. Yo de ahí, a partir de ahí ya lo veía y lo saludaba, no era como que lo fuera a visitar, porque para mí era difícil que después de tantos años pues pudiera tener una buena relación con él. A partir de ahí pues ya pasaron más cositas que ya pues hasta la fecha pues aún no se pueden solucionar, pero yo sentí que en el fondo de mi corazón yo lo pude perdonar. O sea, tuvieron que pasar muchísimos kilómetros para poder escuchar a alguien que me dijera, pues a través de Dios, que yo tenía que perdonar, porque si Dios nos perdonó a nosotros con su hijo, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto si Él sí pudo? Y pues ahora pues lo veo y solo sé que yo tengo a Dios y que pues a Él es lo que le falta, pero pues en el fondo de mi corazón yo pude sanar esa herida, y creo que es el primer día del Padre después de 20 años que me siento bien, que no me siento con rencor hacia Él, que no me siento con coraje hacia Él, que si lo veo pues puedo abrazarlo y puedo felicitarlo a pesar de tantas cosas, pero siento que por fin, gracias a Dios, yo pude sanar y puedo estar bien con Él. Todavía no mejoro en muchas partes ni áreas de mi vida, porque pues claro, no soy perfecta y fallo en muchas cosas, pero exactamente en esa área de mi vida que yo llevaba años arrastrando, creo que por fin pude ser libre. Y pues todo gracias a que pues busqué a Dios, porque Dios no, o sea, no fue como que pues me hablara y ya, o sea, yo tuve que pedir su ayuda porque yo nunca la pedí hasta en ese instante, hasta en ese momento, y fue pues gracias a Dios que lo pude hacer. Gracias. Gracias, sí. Entonces Dios nos habla, no podemos decir, ay, a mí Dios nunca me ha hablado, porque sí nos habla. Que seamos orejones es otra cosa, ¿verdad?
pero Dios habla a nuestras vidas, Dios habla. Y ahorita les dije que Dios también habla a través de los sueños. Dios habla también a través de los sueños, pero siempre tenemos que, por ejemplo, las cosas que son como a través de los sueños, o a través de profecía, o a través de visión. Cuando Dios nos habla de esa forma, nosotros tenemos que identificar de dónde viene, de dónde viene. Y si no sabemos, pues tenemos nuestras autoridades espirituales que nos pueden ayudar a identificar. Pero muchas veces estamos pidiéndole a Dios una respuesta, o estamos pidiéndole a Dios que nos guíe. Y a veces a través de los sueños, Él nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. O a veces estamos diciendo, Dios, ¿por quién quieres que ore? Y a través de los sueños de repente empiezas a soñar con ciertas personas. Y no es casualidad que tú le pediste a Dios, le dijiste a Dios, ¿por quién quieres que ore? Y de repente Dios te pone ciertas personas en tu mente. Dios ahí también te está hablando. También Dios nos habla a través de revelaciones. Dice aquí en Hechos 16, del 9 al 10, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Y Pablo viajó hacia Macedonia y estuvo predicando el Evangelio allá y conoció a la persona que Dios en ese sueño le había puesto. Entonces, a través de esa revelación, porque una revelación es como una visión que tienes y estás despierto, estás en tus cinco sentidos, porque digo, cuando estás dormido, pues yo no sé en qué sentido estés, a lo mejor en los 5 también, ¿verdad? Pues estás dormido, pero estás descansando. Cuando estás dormido, ahí Dios te puede hablar. Cuando estás despierto, ahí Dios te puede hablar. Y voy a invitar a mi esposo. Él ha tenido estas experiencias de que Dios le hable a través de sueños, y también ha tenido esta experiencia que Dios le ha hablado a través de revelaciones, y yo quiero que él nos comparta un poco acerca de eso, y después te voy a hablar acerca de cómo Dios nos habla a través de los ángeles. Entonces, pues quiero pedirles mucha atención aquí para que ustedes sepan, porque estamos hablando de dos maneras que Dios nos habla ahí, donde va a ser como una confirmación de lo que Dios ya nos ha dicho. La Biblia dice acerca de los ángeles que si aún un ángel se te apareciera y te predica un evangelio que es distinto al que está escrito, que no lo creas, porque sabemos que Satanás se puede presentar como un ángel también, es decir, como un hombre muy buena persona y brillante y resplandeciente, o una mujer muy buena gente que parece lo máximo y muy brillante y resplandeciente. Pero si te hablan un evangelio distinto, entonces no lo creas, no lo tomes como verdadero. Esto respecto a los ángeles. La Biblia también nos dice que en cuanto a las visiones que Dios nos da, nosotros tenemos que tomarlas como un carácter confirmatorio. Esto significa que una visión viene a confirmar lo que Dios ya te ha dicho de distintas maneras, pero principalmente a través de la Biblia. Es decir, que ya está escrito. Entonces, si tienes una visión que te dice, divórciate de tu esposa y ve y cásate con otra, no tiene nada que ver con Dios eso, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con Dios. Deja a tus hijos, abandónalos y vete a trabajar al norte. No tiene nada que ver con Dios, porque Dios no quiere que hagas eso, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué puede? Yo dije, pero no fue visión esa, no fue visión. visión, estoy hablando de visión. A veces que no nos llega en visión. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con lo que Dios nos dice, porque entonces tomamos decisiones que nos pueden costar incluso hasta la vida y la vida de nuestros seres queridos. Cuando Dios nos habla a través, dijimos, es visiones, sueños. Sueños es exactamente lo mismo. Si Dios te habla a través de un sueño, es de carácter confirmativo. Cuando yo digo carácter confirmativo, es algo que ya te había hablado Dios por la palabra, por tus líderes, por circunstancias, y Dios viene y te confirma por un sueño que eso es lo que quiere que tú hagas. Pero si tú nunca habías tenido un sueño y en el sueño tú estás viendo ahí que tú tienes que cambiar de residencia e irte a vivir a África, tú no puedes tomar eso como verdadero o como determinante para tu vida.
porque ni siquiera Dios te ha hablado de otras maneras y un sueño no tiene el suficiente peso para que hagas eso. Tiene que ser confirmatorio, ¿ok? Entonces, de estas tres cosas, ¿cuáles dijimos que son de carácter confirmatorio? Sueños y visiones. Sueños y visiones. Que es revelaciones, ¿sí? Sueños y revelaciones. Es lo mismo, visión. ¿Sí? Entonces, y el otro, ángeles. Ángeles tienen que presentar lo que dicen, estar de acuerdo a las escrituras también. No puede haber un ángel que te diga, a ver, quiero que crees una nueva religión. No, porque entonces ahí tenemos la religión de los mormones. Y no quiero hablar nada más, pero el comienzo de todo fue en el estado de Utah, donde el ángel Moronis vino y se juntó con Joseph Smith y empiezan la creación de una nueva religión. Y no tiene nada que ver con el evangelio. Las buenas noticias que el ángel Moronis le da, y el ángel Moronis ni siquiera se menciona en la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos, porque hay apariciones sobre la tierra que no tienen nada que ver con Dios y parecen muy santas y muy buenas y perfectas, pero no tienen nada que ver con Dios. Entonces la Biblia habla acerca de Satanás, eras perfecto en todo lo como había sido hecho, eras la perfección andando, caminando. Hablando de Satanás, Satanás es súper astuto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces ahí va, el primer ejemplo. Yo les he contado la historia de cuando yo tuve un accidente a los 15 años. A los 15 años tuve ese accidente y yo estaba literalmente en contra de Dios porque me sentía traicionado por mis líderes en la iglesia. Me sentía traicionado y abandonado por la iglesia en general. Y yo había servido con todo mi corazón, con toda mi pasión, con todas mis fuerzas los últimos 2 años de mi vida, podemos así decirlo, hasta los 15. Y me siento decepcionado por algo que sucedió, que no me querían ahí, y yo estaba liderando y no me querían porque decían que era muy chico y que yo no podía ser usado por Dios para estar ahí porque era muy chico, no era maduro, y la verdad no era maduro. Pero no estaba tomando malas decisiones, aparte estaba siendo guiado por mis líderes y mis pastores. Yo no pude entender, no pude soportar la presión de la gente, porque no eran mis líderes los que no me querían, aunque yo dije que estaba decepcionado de mis líderes, pero eso no eran mis líderes los que me presionaban, era la gente de alrededor. En realidad mis líderes no hicieron nada malo, pero yo también los culpé a ellos, entonces mi decepción también vino sobre ellos. Yo me voy en contra de la iglesia y le dije a Dios, ya no quiero nada contigo, ya estoy harto de la iglesia, estoy harto de la gente de la iglesia, se acabó, mejor, adiós, déjame en paz, no quiero nada contigo, Dios, y prefiero estar muerto. Y empecé a orar para morirme todos los días. Intenté suicidarme varias veces durante 6 meses, aventarme a los cables de alta tensión, aventarme desde lo alto de un edificio, varias cosas, y no podía. Tuve en este transcurso varios sueños, que esos sueños van a aplicar después para otro mensaje, varios sueños muy fuertes literalmente con el enemigo, donde él se burlaba de mí. Finalmente sucedió que había un viaje de un retiro con la iglesia, y mi familia me rogó tanto que fuera. Yo dije, voy a ir, pero para burlarme nada más de los cristianos y de la iglesia. Y me subo a la camioneta, como que todo va saliendo mal desde el principio. Íbamos una caravana y unos se fueron por un camino, otros por otro. Se nos hizo de noche, se hizo más de las 12 de la noche. Estábamos viajando de la ciudad de Salamanca hasta Laguna Larga, ahí donde tuvimos el campamento el año pasado de los adolescentes. Íbamos tomando ese viaje y en la noche, en la medianoche, en la madrugada, tenemos un accidente. Y una persona que venía en estado de ebriedad, venían saliendo de una fiesta, él y otra persona, vienen en una pick-up de esas grandes de pura lámina y nos agarran a nosotros, una van de 12 pasajeros, que ninguno de nosotros traíamos cinturón, veníamos sueltos, y nos impactan de tal manera que fue todo sobre un puente, no había ni a dónde hacerse. Estuvimos a punto de que se fuera al acantilado la camioneta,
y quedó reducida como a la mitad nuestro vehículo. Literalmente cuando yo vi, sentí todo eso, el choque, el impacto, yo venía medio dormido. De pronto me doy cuenta que algo muy malo pasó. Un amigo empieza a sacarnos uno por uno y me sacan de ahí del vehículo literalmente y arrastrándome y me dejan en la carretera. Y en la carretera, cuando uno dice una visión, o cuando dice tuve una revelación, tuve una visión, o cuando dice el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, que dice me sobrevino un éxtasis, o Juan cuando escribe el Apocalipsis dice que entró en trance, significa todo eso que pasan al plano espiritual y Dios les muestra una visión, una revelación de lo que Él va a hacer o de lo que está sucediendo, una explicación de una situación. Cuando me dejaron tirado sobre la carretera y ya no me podía mover y todo lleno de sangre, bañado en sangre, ahí literalmente me vino una visión clara en el espíritu, es decir, como si toda la realidad de la tierra se opacara y solamente quedas tú y la visión. Y es cuando yo entendí que ya no estaba en mi cuerpo y que iba a morir. Entonces cuando estoy en medio de pasar a la muerte, empiezo a sentir la presencia de demonios alrededor de mí, pero algo impresionante como un remolino alrededor de mí, y veo la presencia de Dios al final de ese remolino de demonios. Y la voz de Dios me habla en el espíritu. Y no es como es una voz que oyes, pero que entiendes perfectamente con tu mente. Y esa voz me dijo, esto es lo que estabas pidiendo. Tú querías morir y esto es lo que estabas pidiendo. Pero si hoy mueres, no vienes conmigo. Y cuando Él me dijo, no vienes conmigo, me arrepentí. Y le dije, ten misericordia de mí. No sabía lo que te estaba pidiendo. No sabía que iba para el infierno, porque había rechazado con todo a Dios, después de haberlo servido y después de haber hecho muchas cosas y ver el poder de Dios en las calles, en los ranchos, en los pueblos, sanidades, milagros, incluso demonios irse de la gente. Habíamos hecho un montón de cosas a los 15 años. Y yo le dije, ten misericordia de mí, dame una oportunidad más. Y todo esto fue en una visión. Y yo le dije, sálvame, ten misericordia de mí, perdóname. Empecé a ver cosas que eran las personas que más amaba, mi mamá. En ese momento mi mamá estaba sola, no estaba mi papá, no estuvo presente esos años en nuestras vidas. Y empecé a pensar en mi mamá, comencé a pensar en todo lo que Dios me había dicho acerca de mi propósito, de lo que iba a hacer. Y le dije, voy a hacer lo que me pediste hacer. Y cuando yo le dije, ten misericordia de mí, perdóname, volví de la visión y levanté los ojos y es como si me volviera el alma al cuerpo cuando dicen esa frase. Literalmente me volvió el alma al cuerpo y como que sientes así. Y empecé a sentir un dolor enorme y grité, ¡ah!, del dolor. Pero dije, estoy vivo, estoy siento dolor, estoy vivo. Me decía, me diste otra oportunidad, me diste otra oportunidad. Y empecé a adorar a Dios. Dios me dio una oportunidad y me habló en una visión y me mostró lo que iba a pasar conmigo si ese día yo seguía pidiendo que quería morir. Él me dijo, esto es lo que estabas buscando, ahí está. La muerte fue lo único que me pudo frenar, ver la consecuencia del camino que había tomado. Y Dios me lo mostró a través de una visión. Dios a veces tiene que usar este tipo de cosas porque a veces no entendemos de ninguna otra manera. Este es mi caso. La muerte misma. No sé si la probé, en qué cantidad, pero la probé. Y quiero decirte que una muerte sin Cristo es lo peor que puede haber en todo el universo. Una muerte sin Cristo es lo peor. A los meses, hablando de la otra manera que Dios nos habla, los ángeles de Dios, no fue los meses, fue en el mes siguiente.
Ya me atendieron, gracias a Dios, no había quedado tan mal, tenía muchas cortadas, pero gracias a Dios no hubo fracturas, tenía muchas cortadas en la cabeza, en la cara, en las piernas, en el cuerpo y todo eso, muchos golpes. Yo estuve inmóvil como por un mes más o menos, y en ese tiempo de estar inmóvil, de no poder mover, eran muchas molestias, mucho dolor, tenía que pararme al baño y todo eso implicaba muchísimo dolor. Y un día en la mañana vienen y me avisan, me dicen, oye, tal persona falleció y en el accidente no te habían dicho. Y yo dije, no, nadie me ha dicho nada. Y ¿por qué no me dijeron? Y habían muerto 2 personas y una de esas personas era una persona que yo hubiera querido que no muriera, o sea, y la otra persona no que quisiera que muriera. Yo ni la conocía, fue de los que nos chocaron. Y yo quisiera que esa persona hubiera muerto con Cristo, pero yo creo que murió sin Cristo. La verdad no sé cómo murió la otra persona a la que nos chocó, pero murió uno de nuestros amigos. Era el día de su cumpleaños y murió. Y habían convencido a la familia para que lo dejaran ir al retiro espiritual. Y murió el día de su cumpleaños. Y cuando yo supe esta noticia, empecé a renegar de Dios otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste vivo? ¿Por qué no podías hacer un intercambio nada más? Llevarme a mí y dejarlo a él que apenas te conocía. Acababa de conocer de Dios. Y estaba llorando y llorando y amargado porque no entendía. Y ese día me dio unos de los dolores más horribles en todo, aquí así esta parte del pecho y la espalda, todo. No aguantaba, no soportaba. Y ese día fue increíble porque yo estaba llorando tanto y diciendo tantas cosas de mi amargura, que en la noche, mientras uno de mis hermanos me cuidaba allá a un lado, se dormía al lado de mí en el piso, ahí ponían cobijas y todo eso. Y ahí estaba él para ayudarme en lo que me hiciera falta. Entonces aparecieron 2 hombres y cuando yo te digo que aparecieron, simplemente abrieron la puerta y se metieron. Y eran 2 hombres vestidos de blanco, como si fueran enfermeros. Y pues a mí no me extrañó, iba mucha gente a visitarme, no se me hizo nada raro. Y me hablaron por mi nombre, Dante, ¿cómo estás? Le digo, estoy mal. Es uno de los peores días de mi vida. ¿Y qué es lo que tienes? Le digo, me duele muchísimo la espalda y ya no soporto el dolor, no soporto el golpe, no soporto nada. Y me dijeron, vas a estar bien, el dolor se te va a quitar, vas a estar bien. Y entre los 2, uno se subió de un lado de la cama y me ayudaron y me voltearon y me pusieron así, como yo estaba boca arriba, y me pusieron así y con un poco inclinadas las piernas. Y me dijeron, vas a estar bien, el dolor se te va a quitar. En el momento que me pusieron en esa posición, el dolor se fue. Y ellos se despidieron y me dijeron, ya nos vamos. Y yo dije, qué raro estas personas. Y le hablo a mi hermano, le digo, oye, lo moví, estaba medio dormido. Le digo, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es Dante? Las personas de blanco que entraron ahorita, 2 hombres. No, Dante, estás mal. Se paró rápido, revisó toda la casa, la calle, todo. No hay nadie, estás mal, Dante, estás mal. Eso no es, estás soñando. Le digo, no estoy soñando, estaba en vivo, aquí estuvieron, me movieron, mira cómo estoy, no tengo dolor. Pues aquí no entró nadie, estoy seguro, no ha entrado ni salido nadie, yo aquí he estado y no ha habido nadie. Y entonces Dios me dio a entender que eso había sido visita de sus ángeles. Y los ángeles son mensajeros de Dios, los ángeles son para hablarte bendición, son para ayudarte, son para librarte de tus batallas. Los ángeles tienen un propósito especial. La Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A sus ángeles enviará y no te dejará caer. Las cosas que la Biblia menciona son reales, pero tenemos que tener el entendimiento de la palabra cuando es realmente algo que viene de Dios. Es en situaciones muy especiales cuando te puede suceder, y son porque a veces somos demasiado necios y duros y no entendemos que Dios tiene que manifestarse a nuestras vidas de una manera tan sobrenatural que no te quede ninguna duda que Dios te ama y Dios te quiere ayudar.
La otra vez, y es a través de sueños, pasaron años, pasaron como unos 6 años. Gracias a Dios eso se quitó, el dolor se quitó, y de ser el peor día de mi vida, cambió a ser el mejor día de mi vida. La otra vez en sueños, yo estaba orando por una esposa, mi esposa, yo todavía no conocía a Perchis, y Dios me habló en sueños, porque yo seguía haciendo lo que Dios me llamó a hacer, predicando el evangelio por todas partes, en las calles, en las plazas, en los barrios. Nos metíamos a los lugares donde estaban los chavos drogándose, y ahí íbamos y les hablábamos de Dios, y donde estaban toda la gente bien perdida, la prostitución, todo eso, andábamos en las calles de las ciudades del Bajío haciendo esa labor. Y un día que hicimos un evento grande en la plaza principal de Salamanca, yo ya tenía como 22 años aproximadamente, entre 21 y 22. Hicimos un evento muy grande, alcanzamos muchas personas conocieron de Dios, pero yo ya llevaba como 6 años que yo le había dicho a Dios que iba a dedicar mi vida a Él, y que lo estaba haciendo, y que yo no iba a tener ninguna novia porque le iba a dar todo mi tiempo completo a Él. Y le dije, solamente quiero una mujer, y que la única que yo conozca y que sea mi novia, yo quiero que esa sea la mujer que tú tienes para casarme. Llegaron los 22 años y no aparecía esa mujer. Yo le dije, Dios, ya terminé la carrera, ya estoy trabajando, ya estoy estudiando una maestría, y ya estoy cansado, ya no puedo más, ya puedo valerme por mí mismo, ya puedo hacerme cargo de una persona más, pero no aparece la persona que tú me dijiste que iba a llegar. Y terminamos el evento y todos mis amigos se iban con sus novias, y yo bien triste, un año más, un día más sin novia, ¿verdad? Para que no se desesperen los que están aquí todavía chavos de 13, 14 y que no se van a casar y que se quieren cortar las venas. No, hombre, cálmense, relájense, no pasa nada. Y yo le dije a Dios, mira esto, y eso quiero que lo aprendas muy bien. Tenemos que rendir todos nuestros sueños a Dios. Si quieres que llegue lo que estás pidiendo en oración, ríndele tus deseos a Dios. Yo le dije a Dios, Dios, si esa mujer no ha llegado, y es más, si tú no quieres que me case, dame el don de no casarme que dice la Biblia. Quítame las ganas de casarme. Quítalo de mi corazón. Y empecé a orarlo y a orarlo y a orarlo toda la noche, y me quedé hincado en una silla y le dije, te entrego mi vida, tenla, ahí está mi vida, toma todo, ya no quiero nada de mí, no quiero nada para mí, te rindo todos mis deseos, mis sueños, te los rindo. Entonces Dios me habló a través de un sueño, yo quedé dormido ahí en la silla, dormido. Otra vez una ocasión especial, otra vez una ocasión como media triste para mí, media fuerte. Y entonces me viene el sueño, sería en una iglesia, pero una iglesia de palo y palma. Y yo estaba en la entrada de la iglesia de palo y palma. Y había hombres alrededor, era una iglesia pequeña, todo alrededor de lo que era el auditorio pequeño. Había hombres murmurando, y se oía la murmuración de toda la gente, como si estuvieran orando o hablando en lenguas, no sé, no les entendía nada. Pero se oía una voz al final del púlpito, y la voz me decía a mí, Mateo 19:11, Mateo 19:11, Mateo 19:11. Era una voz fuerte y grave y firme, porque yo le dije a Dios, dame el don de no casarme. Y Dios me habló Mateo 19:11, aquí lo tengo. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y luego dice, eso es lo que dice del don de no casarse. Dios me dijo, Dante, el don de no casarse no es para ti. El don de no casarse se les es dado antes de que lleguen a este mundo, y no es para todos. Tú no tienes ese don porque yo te voy a dar tu esposa. Y tu esposa ya está lista y estás próximo a conocerla. Y a los meses la conocí. Entonces, me fue excelentemente bien. Le fue bien. Dios me habló por un sueño, ocasión especial, se alinea la palabra, lo confirmé con mis líderes también.
En estos tiempos, hace como 2, 3 años, Dios me habló en otro sueño acerca del trabajo que yo hago. Y yo estaba dormido, vivíamos todavía en la casa de este lado donde vivíamos antes acá. Y yo estaba ahí dormido y de pronto vi en mi sueño, yo no sé si decir esta palabra como de vi la presencia de Dios, pero no es como que la vi, solamente sabía que estaba la presencia de Dios ahí. Entonces veía la presencia de Dios y nomás de pronto veía que se metía en mí. El Espíritu Santo entraba en mí y me transportaba de un lugar al otro en mi sueño. Y en mi sueño me aparecía frente a una familia. Y luego salía de mí y me decía como enfrente: profetiza, hijo de hombre, profetiza. Yo dije, ¿profetizar? Yo dije, yo no he profetizado. Me decía otra vez, profetiza, hijo de hombre. Y entraba él en mí y empezaba a hablar en lenguas. Y empezaba a hablar, pero eran palabras hacia la familia que estaba frente a mí. Entonces, esta familia me decían, gracias. Y volvía a entrar en mí y me llevaba a otro lado y me ponía delante de otra familia y me volvía a decir lo mismo el Espíritu: profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y yo decía, pero si yo nunca he profetizado, ¿qué le voy a decir? Y volvía a entrar en mí y volvía a hablar en lenguas a una familia. Y cuando terminaba todo eso, la familia me decía, gracias. Y entonces la última vez, 3 veces, pasó esto. Vuelve a entrar el Espíritu Santo en mí, primero me lleva a otro lado, me vuelve a presentar frente a la tercera familia, me dice, profetiza, hijo de hombre. Y empecé a hablar ya en lenguas profetizándole. Y la tercera familia me dice, gracias, pastor. Dice, porque yo no sé si usted sepa, me dijeron en el sueño, nosotros somos pastores y estábamos a punto de renunciar a todo y ya no queríamos seguir adelante, y lo que usted nos acaba de decir es lo que necesitábamos para levantarnos. Y desperté y el Espíritu Santo me habló después de eso. ¿Cómo? A través del pensamiento. Dice, cada que hables te voy a respaldar. Y hay muchas familias que te necesitan para ser levantadas y voy a usar tus palabras para que eso suceda. Y muchas familias de líderes y pastores necesitan escucharte para que sean levantados. Dios nos habla a través de sueños. Ese sueño también lo confirmé con mentores, con amigos, con mis líderes. Tiene misiones especiales. No es que, ay, se me apareció y quién sabe qué querrá decir. No, cuando cosas así suceden es porque estás encaminado hacia algo. Puedes estar encaminado hacia tu propósito o a veces hacia la muerte como yo, y Dios te quiere rescatar. Pero Dios va a usar este tipo de cosas porque te ama y te quiere comunicar y te quiere decir cosas. Estas cosas no es que siempre me pasen, me han pasado algunas veces solamente en mi vida. Yo no tengo nada especial. Pasaron por algo en especial porque Dios me quería salvar de muchas cosas. Me quería alinear, me quería dar dirección. Dios habla por maneras sobrenaturales. Y estas son las maneras que debemos de tratarlo con nuestros líderes: preguntar, recibir dirección, que sea de carácter confirmativo. Visiones y sueños vienen a confirmar, no son determinantes para tu vida, vienen a confirmar solamente lo que Dios ya te ha hablado. Y ángeles, cuando esto sucede, debe ser para lo que son los ángeles, no para traerte un evangelio distinto. Esas son las experiencias. Y de sueños. Quiero hablar acerca de la profecía, porque es otra de las formas que Dios nos habla, a través de profecía. Y en algunas ocasiones tenemos invitados aquí en la iglesia que tienen ese don de ciencia y sabiduría o de profecía y nos dan una palabra. Pero esa palabra ahorita vamos a ver cómo nosotros la tenemos que evaluar, porque no es que lo que me dice, como decía Dante, no todo viene de Dios. O sea, las personas que tienen el don de profecía,
o el don de ciencia y sabiduría, puede ser que es como si tuviera una antena y escuchan la voz de Dios, escuchan su voz personal y de repente escuchan la voz del diablo. Si están en su vida espiritual caminando correctamente en todo, ellos van a escuchar directamente la voz de Dios. Pero a veces uno escucha su voz interna porque a lo mejor conocen a la persona y quieren decirle cosas bellas. Y a veces de repente están medios en su relación con Dios, no tan bien, y puede ser que escuchen una voz que es el diablo. Siempre cuando es una profecía, cuando tú recibes una profecía, tiene que ser, la profecía es meramente confirmativa. Mira, en 2 de Pedro 1, 20, 21 dice, pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces las profecías que alguien nos da o nos comparte, nosotros tenemos que darnos cuenta que es una confirmación de lo que Dios ya nos habló. Y si a lo mejor nos dan una profecía, porque hemos tenido invitados aquí que dan palabra de profecía, y si de repente nos dan una profecía que no entendemos, ustedes pueden acercarse con Dante, conmigo, y podemos ayudarles a discernir de dónde viene la profecía, si es algo que te está confirmando Dios, o si a lo mejor simplemente la persona nomás dijo algo que no era, algo que venía directamente de Dios. Se tiene que juzgar, dice aquí 1 Corintios 14, 29 y 33, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Es importante que juzguemos cuando recibimos una palabra de profecía, pues Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Entonces yo me acuerdo que así como aquí de repente vienen personas que tienen ese don y oran por nosotros y nos traen palabras. Yo me acuerdo que cuando antes de casarme había conferencias y de repente todo el mundo pasaba, ¿no? Que quién quiere una palabra de profecía, y ahí iba yo corriendo, ¿no? Que me den una palabra de profecía, a ver qué va a pasar para mi vida, porque yo no entendía que la palabra de profecía se tiene que juzgar y que la palabra de profecía es meramente confirmativa. Yo pensaba que la profecía es así como que te echan las cartas, así como que te leen el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿quién no quiere saber su futuro, verdad? Pero eso no es de Dios, el querer saber el futuro, o sea, las cartas y el futuro, eso no es algo de Dios. Eso es un engaño del diablo. Esa es la imitación chafa del diablo de una profecía divina. Entonces yo iba, ¿no? Y yo me formaba y todo, y empezaba con una persona y le decía, no, y que tú vas a ir a las naciones, y que tú vas a predicar, y que tú vas a hacer quién sabe qué. Y luego el que sigue, no, Dios te va a usar grandemente, y Dios ya te tiene, y desde que eras chiquito Dios te escogió, y te ha dado un don de profecía, y quién sabe qué. Así cosas bien chidas. Yo decía, no, ya me toca. Que me mande a Cancún, ya me toca a Dubái, aunque sea. Y yo así, no, así, ay Señor, dime a mí. Y llegaban y me tocaban y me brincaban. Y yo, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Y en otra voy también, digo, no, yo mera voy. Igual unas mega profecías bien perronas, no, y que tú que vas a brillar y resplandecer en las naciones y quién sabe qué. Y yo decía, no, pues yo también. ¿Verdad? Y ahí estaba yo. Y pasaban conmigo y me decían, Dios te va a usar. Y se iban y yo, ¿qué? ¿Cómo que a todos les dan regalos y a mí no? Y me pasó repetidas veces que me profetizaban lo mismo, Dios te va a usar, Dios te va a usar, Dios te va a usar. Y yo ahorita, o sea, pues estaba muy inmadura en mi fe. Y ahorita, por ejemplo, yo sé que Dios me usa. Yo sé porque Dios me lo dijo, ¿verdad? Pero digo, en ese momento yo quería una mega profecía toda, que me dijeran el futuro, pues. Pero ahora yo lo veo y digo, Dios guardó siempre mi vida para no enfocarme en otra cosa que no fuera Él. Porque a veces de repente te dicen profecías bien profundas de que vas a hacer y lograr y vas a conquistar el mundo, y te enfocas en eso, en que vas a conquistar el mundo. Pero realmente Dios no quiere que tú vayas y conquistes el mundo. Dios quiere que conquistes tu vida, que le rindas tu vida completamente a Dios, que madures en Él, que crezcas en Él, que le creas, y después Él te va a mandar a hacer cosas diferentes. Ahora, hay otra, la última que puse aquí, la última forma en la que Dios nos habla, y es la más importante de todo. Ya vimos que Dios nos habla de forma tipo, pues todo lo que Dios hace es sobrenatural,
pero unas son como a través de una persona, dijimos a través de una voz, pero de repente decimos, wow, ángeles, wow, sueños, wow, revelación, wow, profecía. Pero lo más importante y la fuente principal donde Dios va a hablar a tu vida es esta. Dios nos habla a través de su palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo de tinieblas. Vivimos en un momento de la vida donde todo es relativo, ¿verdad? No, es que no es tan malo, es que depende de cómo lo veas. Es que tú eres muy tradicional y no tienes que ser tan tradicional. Y es que, mira, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No pasa nada. Vivimos en el tiempo en lo que los límites morales se han quitado. Vivimos en un tiempo donde hay libertad, pero realmente es libertinaje. Donde límites morales se han quitado por completo. Y no es tan malo, o sea, no pasa nada. Vivimos en un mundo de oscuridad, por eso dice aquí que lámpara es a mis pies tu palabra. Por ejemplo, en la noche cuando yo voy al baño y todo está apagado, agarro mi celular y me alumbro, ¿verdad? Para no pegar el pie en algo que no quiero, en la cama o en la puerta. No pegar mi dedo chiquito en nada, porque cómo duele, ¿verdad? Entonces agarro mi celular en la noche y me aluzo para ir al baño. Entonces, esa importancia de la luz en la oscuridad te ayuda a caminar, a no chocar, a hacer las cosas correctas. Porque cuando tú caminas en la oscuridad, créeme, te vas a dar unos golpes bien buenos. Créeme, te va a ir mal. Créeme, la vas a regar. Créeme, hasta una cucaracha puedes pisar descalzo. Pero cuando tienes la luz, tú vas a saber ver por dónde vas y hacia dónde vas. Entonces por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo bajo el sol. Quiere decir que visión, sabiduría, profecía, todo eso no es nuevo. Dios te lo quiere dar a ti, pero necesitamos agarrar su palabra, agarrarnos de su palabra, leer diario la Biblia, diario. Tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días y meditando en ella, porque es la lámpara que va a guiar nuestra vida, es la brújula que nos va a llevar a hacer lo que Dios tiene para nosotros. Como yo les decía hace rato, las cosas que a mí me pasaron pues cualquier persona puede decir, ay, es que, pues, porque dejas a tus amigos, ¿verdad? Pues porque Dios estaba guiando mi vida para algo en específico y porque estos amigos me estaban desviando un poco del camino. O podías decir, ¿y por qué no te dedicaste a trabajar? Yo hubieras agarrado la chamba. Pero no era lo que Dios me había llamado a mi vida. Cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito para nuestras vidas. Y nuestra brújula y nuestra dirección debe de ser Dios, su palabra. Su palabra es la lámpara que nosotros necesitamos. Es importante, para hacer caso a la voz de Dios, es importante obedecer. Si te fijas, cada testimonio que estuvimos escuchando, que fueron 4, bueno, y el mío 5, cada testimonio que estuvimos escuchando son de personas que Dios les habló y obedecieron. Y eso transformó sus vidas. Eso ayudó a su madurez espiritual. Eso ayudó a continuar. Entonces debemos ser maduros para escuchar y responder al llamado. Y así podremos avanzar a un siguiente nivel en Dios. A un siguiente nivel, tenemos que seguir creciendo, porque es triste ser la misma persona todo el tiempo. No me refiero a tu personalidad, a que eres alegre, a que eres tranquilo, a que eres ordenado, no me refiero a eso. Me refiero a que siempre caes en la misma tontería. Y hasta te hartas y dices, ay, otra vez estoy en esto. Otra vez. Ay, pero si ya lo había superado. O sea, y eso es lo que Dios quiere darte las victorias en las áreas en las que tú solo no puedes, porque Él es el que nos ayuda, pero tenemos que leer su palabra. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a discernir, como decía antes, si un sueño viene de Él o no. La palabra de Dios nos va a ayudar a discernir si la profecía que nos dieron viene de Dios o no viene de Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar a tomar decisiones sabias para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Tenemos que tomar la palabra de Dios como
como nuestra guía, leerla. Y hay un montón de ejemplos que yo ya les leí de hombres y mujeres que escucharon la palabra de Dios y que no nada más la escucharon, la obedecieron y sus vidas fueron bendecidas. También hay un montón de ejemplos en la Biblia de gente que no quiso escuchar la voz de Dios en el momento que Dios le dijo y que le fue como en feria. Y ya después, como algunos recapacitaron, otros no. Pero la Biblia te puede dar ejemplos de la situación que tú vivas. Y la situación en la que tú estés ahorita o la que vayas a atravesar más adelante, tu respuesta va a estar en la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia todos los días, todos los días. Y si puedes ir a otro nivel, apréndete versículos que te ayuden a vencer la tentación que tú tienes constantemente. Cada uno tenemos algo con lo que batallamos. Puede ser el orgullo, puede ser la autoconmiseración, puede ser la pornografía, puede ser el hacer fraude, el robar, el tomar lo que no es mío, las mentiras, el odio, el resentimiento, el rencor, un montón de cosas. Pero la respuesta la tenemos en la Biblia para poder caminar en libertad. Así es que decide escuchar la voz de Dios, y escucharla es obedecerla. Ya les había yo platicado, ya habíamos visto un video acerca de la palabra escuchar en hebreo, que es shamá, y significa escuchar, obedecer, que es escuchar, obedecer, no es nomás escuchar, es escuchar, obedecer. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que tuvimos estas 2 semanas de cómo escuchar la voz de Dios. Y a mí me gustaría mucho que después nos contaras tu historia de lo que Dios ha hablado a tu vida y la ves y cómo has obedecido y qué Dios ha hecho en ti. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a cómo escuchar tu voz. Queremos ser hombres y mujeres que escuchemos tu voz, que seamos fieles a ti. Tú eres nuestro Padre y queremos serte fiel a ti. Gracias te doy en este día por tu amor. Gracias, Padre, porque siempre has guardado nuestras vidas. En ti confiamos, Señor. Padre, háblanos esta semana a nuestras vidas y a nuestro corazón. Yo te pido que tú traigas confirmación a los corazones, Señor, a través de esta palabra el día de hoy. Que tú bendigas cada familia que está aquí y que tu presencia esté con ellos. Háblale, Señor, a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.